Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, haciéndoles una invitación al ayuno de otoño. Estamos comenzando en una nueva temporada. Vamos a comenzar ahora en este mes de septiembre el otoño de Dios. Dios estableció fiestas en otoño que hablan del futuro, hablan de la venida de Jesucristo. Cristo prometió regresar y tenemos que estar orando por su venida. Pero también sabemos que al séptimo mes en el calendario de Dios, que es en otoño, es el tiempo de la prosperidad económica. Es el tiempo cuando Dios abre los cielos para derramar bendiciones sobreabundantes sobre los que crean en Él. La lluvia temprana, la lluvia tardía son bendiciones de Dios. Hoy a través de las noticias estamos viendo lluvias torrenciales en algunos lugares que traen inundaciones. Esas no son las lluvias de bendición, son lluvias de desastres. De destrucción. La buena lluvia es la que Dios manda cuando hay obediencia a sus mandamientos. Creo que Libia está bajo el agua, ¿no? Libia, ayer precisamente. Tremenda, una situación tremenda que está allí. Estamos viendo situaciones alarmantes porque una presa, dos presas, se rebosaron. Explotaron realmente y entonces ocasionó una tragedia allá. Así que estamos viendo en las noticias muchas cosas alarmantes. Por eso cuando estamos viendo todo ello suceder, tenemos que buscar el rostro de Dios a través de la oración y del ayuno. O sea, Dios está llamando a la gente a través de los juicios que vienen por el pecado. Así es. Dios tiene misericordia y entonces permite que sucedan para que la gente, los hombres, las mujeres busquemos a Dios, busquen a Dios. Es precisamente en el séptimo mes en el calendario de Dios que corresponde al otoño, cuando Dios derrama bendiciones que tienen que ver con el alimento para la humanidad, tiene que ver con la economía, tiene que ver con el dinero. Pero detrás del dinero hay un enemigo de la economía de Dios, hay un enemigo de la humanidad. Se llama la serpiente antigua, Satanás, el diablo. Jesucristo lo identificó como el ladrón. Un ladrón es el que roba sin trabajar, deja que otros trabajen y cuando ya está el recurso, viene a robar. Dios da las bendiciones, pero viene Satanás y roba lo que el hombre tiene aquí en la tierra. Así que estamos en un tiempo de mucho acontecimiento de la profecía con respecto a los desastres naturales, a los movimientos que hay en la tierra, terremotos, aquí tenemos inundaciones, los de Libia y otros desastres. Todo esto nos toca vivirlo en nuestra generación del presente siglo XXI. Esto habla del regreso de Jesucristo. Por eso estamos convocando a un ayuno de 10 días. Es el ayuno de expiación que tiene que ver con los 10 días del inicio del nuevo año de Dios, el año de la economía de Dios o de la buena economía. Y este tiempo o este año correspondió a el 15 de septiembre. Comenzamos el 15 de septiembre y terminaremos el 24 de septiembre y las promesas de Dios las encontramos en el libro de Joel. Joel es un libro profético que habla de la oración y el ayuno, pero después de haber orado y ayunado, estas son las bendiciones de Dios. Son 7 bendiciones que Dios derrama sobre los que ayunen, sobre los que busquen su rostro. Así que tenemos que creer la palabra de Dios porque la Biblia es un manual de instrucciones y cuando vamos caminando en el orden de Dios, en los tiempos de Dios, guiados por el Espíritu Santo en las enseñanzas de la Biblia, nos irá bien. Por eso hoy hablaremos de un tema importante para la familia, porque la parte más débil de una sociedad, la parte más débil de una familia
está en los niños, los hijos. Hoy hablaremos de la protección a los hijos. El diablo sabe dónde está la debilidad de la familia, dónde está la debilidad de una sociedad. Si los niños son destruidos, toda la sociedad va a ser destruida, toda una familia será destruida, porque la Biblia nos enseña mucho acerca de los niños. Para entrar en el reino de Dios, Jesucristo dijo, tienen que ser como niños. Así que los niños están en el plan profético de salvación de Dios. Pero cuando el diablo está atacando a través de las redes de las delincuencias que estamos hoy conociendo, de tantos pedófilos que están en el mundo en pos de los niños, estamos entonces en guerra. La guerra del diablo está sucediendo en nuestros tiempos. Tenemos que entonces hacer guerra espiritual y para ello es la oración y el ayuno. Hoy hablaremos de la importancia de poner en protección a los niños, a los hijos de familia. El tema de hoy es protejamos a nuestros hijos en oración a Dios. Cuando nosotros clamamos a Dios y pedimos por nuestros hijos, por nuestros niños, Dios acude inmediatamente a establecer protección. Pero tenemos que ser enseñados en las Escrituras y hoy hablaremos de todo ello. Bienvenidos a este programa de enseñanza de la Voz de la Alianza. Así es, hoy este tema es un tema muy importante porque realmente hay mucha maldad, como dijo la Escritura, la maldad en estos tiempos últimos sería totalmente aumentada o incrementada. Entonces, realmente debe estar uno, cada vez que uno va a salir a la calle, cada uno que va a hacer algo, tiene uno que mejor orar y pedir la protección de Dios, y especialmente para los niños que corren peligro, todos, pero especialmente los niños. Sí, Jesucristo fue quien dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, lo dijo en el Evangelio de Juan, y si se lo enseñamos a los niños, dice también en Proverbios, hay muchos pasajes que nos hablan acerca de la enseñanza a los niños. A los niños. Como por ejemplo, nos dice que si los padres disciplinan a sus hijos, entonces librarán a sus hijos del infierno o de la muerte. Y al igual también nos habla de la sabiduría que viene a través de la palabra de Dios. Así que es muy importante por eso que los niños crezcan en la enseñanza de la palabra de Dios, que los padres se le enseñen a los niños porque ellos son como esponja, ¿no? Retienen todo. Y los niños también son muy abiertos a lo espiritual, a lo sobrenatural. Ellos creen todo lo que reciben y están en una edad muy propicia para recibir la sabiduría de Dios. Es importantísimo enseñar la palabra de Dios a los niños y enseñar de la fe de Cristo, en Cristo Jesús. Y es muy importante porque la palabra tiene una promesa muy grande. Dice que si enseñamos a los niños la palabra de Dios, dice que aun cuando fueren grandes y llegaran hasta ancianos, no se van a apartar. Es una gran promesa que Dios hace en la palabra y que nosotros como padres pues debemos enseñar, pero primero nosotros debemos poner el ejemplo, porque los niños también aprenden del ejemplo de los papás. Entonces es importante predicar, no nada más o enseñar con palabras, sino también con el ejemplo. Y entonces cuando un niño crece en ese ambiente cristiano de la fe en Jesucristo y orando, yo tengo un cuadrito en casa, dice que la familia que ora unida permanece unida, y es cierto. Entonces el niño desde muy chico debe aprender a orar. Y yo me he sorprendido cuando escucho a los niños a orar, cómo ellos realmente, Dios los toma para orar. Y cuando hacen declaraciones, wow, yo me asombro y digo, qué maravilloso es Dios cuando un niño deposita su fe en el Señor y está orando y declarando la palabra. Es algo tan bello. Y dice que, la palabra dice que
aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de ella. Es una garantía la palabra de Dios. Sí, la edad más apropiada del ser humano para conocer verdaderamente al Dios creador de este Desde planeta temprana Tierra, edad. el creador de toda la humanidad, el creador de la familia, es la edad de ser niño. Es algo natural que el niño busque a Dios. Es la etapa más importante donde se puede de sembrar ahí la palabra de Dios, ¿no? Por eso los padres deben saber que cuando sus hijos están pequeños es tierra fértil, Sí. para que la semilla de Dios, la palabra, sea sembrada. Así Y es. esa palabra es la que le ayudará en todas las En etapas toda su vida. de su vida. Por eso un día Jesucristo dijo, vayamos ahora a las Escrituras, Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. Algunos padres de familia que entendían la importancia de llevar a sus hijos hacia Jesucristo, estuvieron haciéndolo, llevando a sus hijos a Jesucristo, porque Jesucristo los iba a bendecir. En Jesucristo está la bendición, y los padres llevaron a sus hijos para que Jesús pusiese manos, los tocase a sus hijos y los bendijese. Pero los apóstoles que estaban con Jesús no entendieron acerca del gran significado de la bendición a los niños y empezaron a detener a los padres. Fue cuando Jesucristo dijo, no impidan que los niños vengan a mí. Vamos a leer Marcos 10 del 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Eso, ¿no? Tomándolo, Imposición de manos. tomándolo en los brazos, o Sí, sea, los abrazó. abrazaba, Los ¿sí? abrazó. Y les ponía la mano, ¿sí? Y los bendijo, Y los bendecía. poniéndole manos sobre su cabeza. Así que es la imposición de manos que deben hacer todo padre, toda madre de familia. Lo que hizo Jesús, abrazar a los niños y bendecir a los hijos por medio de la imposición de manos, es un ejemplo para cada padre, para cada madre. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, o debemos de hacer nosotros. Exactamente, porque Jesucristo es nuestro modelo A seguir. de ser humano aquí en la tierra, Dios encarnado. Dios se hizo un ser humano para darnos ejemplos tanto al varón como a la mujer en el camino que debemos seguir. Aquí estamos hablando de la bendición a los niños. En el Evangelio de Mateo capítulo 18, allí la Biblia nos habla algo muy importante acerca de los niños. 18 del 1 al 5 y después el 6. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquí Jesucristo está hablando del reino de los cielos, que es el reino de Dios, y el mayor en el reino de Dios es un niño. Está hablando de la vida de la iglesia cristiana. La vida de la iglesia comienza en el nuevo nacimiento para vivir en el reino de Dios. Y aquí Jesucristo dijo, en el reino de Dios, el mayor es como este niño. Tenemos que ser como niños. Y aquí Jesucristo habló de humildad. El que se humilla será exaltado. Y Jesucristo estableció un juicio.
Y es el tiempo de los juicios que estamos viendo hoy, porque en muchas ciudades y naciones han descuidado a sus niños. A los niños. Versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Aquí Jesucristo está hablando de juicio para aquellos que sean tropiezo a los niños, aquellos que están afectando la vida de la niñez. Los niños son de Dios y debemos enseñarle de Jesucristo a los niños. Cuando un padre o una madre enseña de la Biblia, le está enseñando de Jesucristo, porque toda la Biblia habla de Jesucristo. Es dar a conocer de Jesucristo. Y más adelante, los siguientes versículos no los vamos a leer, pero está hablando ya de ir al infierno. Aquellas personas que están atacando a los niños, el infierno les está esperando. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo, el creador de la vida, el autor de la vida, el autor de la fe, el que hace 21 siglos vino a la tierra para salvar a toda la humanidad, derrotando al diablo en la cruz del Calvario. Ahora estamos en el siglo XXI y estamos viendo cómo hay tanta maldad hacia los niños. Por eso tenemos que proteger a los niños en oración, en ayuno. Papá y mamá tienen que estar bendiciendo a sus hijos como lo hizo Jesucristo. Pongan manos, unjan con aceite a sus niños, oren por sus niños. Es importante por los tiempos peligrosos que estamos viviendo, porque el blanco de Satanás son los hijos de la familia. La familia está bajo el ataque del diablo y podemos conocer algunos ejemplos como son, empezando con la familia de Adán y de Eva. El primer matrimonio que Dios establece entre un hombre y una mujer, Dios estableció la figura del varón, la figura de la mujer para procrear hijos, porque la intención de Dios al crear el planeta Tierra era que sea habitada esta tierra, y solamente a través de la procreación entre un hombre y una mujer pueden haber hijos. Entonces Dios creó a Adán y de Adán a Eva, y de Adán y de Eva vino el primogénito llamado Caín. Pero resulta que el diablo en su astucia engaña a Eva, la hizo caer en pecado, y el diablo usando a Eva hizo caer en pecado a Adán. Por lo tanto, el matrimonio de Adán y Eva entraron en pecado. Y la Biblia dice que el que peca ya le pertenece al diablo. Por lo tanto, Adán y Eva se apartaron de Dios, perdieron la gloria de Dios. Y entró entonces el señorío de Satanás aquí a la tierra. Y se cobró, o se sigue cobrando hasta el tiempo de hoy, con los hijos. Por eso tenemos que entender la importancia de orar por los hijos. La Biblia nos enseña en 1 de Juan capítulo 3 versículo 12 que cuando nace Caín, ya le pertenecía al diablo. Primeramente debemos saber que los hijos vienen de Dios. Dios es quien da los hijos a una mujer. Esto fue lo que dijo también Eva. Podríamos también leer Génesis capítulo 4. En Génesis capítulo 4, allí Eva está reconociendo que fue Dios quien le concedió en su matriz el procrear o el tener a un varón, y fue Caín. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. En el Salmo 127, versículo 3,
Allí la Biblia dice que los hijos es la herencia que Dios le da a los padres. Es la herencia del cielo. Por eso Jesucristo dijo que el hijo, el niño, es el mayor en el reino de Dios. Y en el Salmo 127, después del versículo 3, empieza a hablar de guerra espiritual. Cuando hay hijos y son adiestrados en la palabra de Dios los hijos, entonces ellos estarán defendiéndose a sí mismos y defendiendo a sus padres, defendiendo su hogar. Esto está en el Salmo 127. 3, 4 y 5. Versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas como en mano, flechas, ¿no? Sí. como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Estos son términos de guerra espiritual. Los hijos deben ser adiestrados desde pequeños, deben ser enseñados a orar, deben ser enseñados a aplicar la palabra hablada y a temer a Dios y amar a Dios contra el enemigo y caminar en el temor a Dios. Y enseñarles la palabra. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su carrera, en su camino, en la palabra. Y aun cuando llegara anciano, aun cuando llegue a ser un anciano, no se apartará nunca se va a apartar del camino de Dios. Entonces, volviendo a el inicio de la familia en Adán y Eva, la Biblia dice que debido al pecado de Adán y Eva, Satanás se cobró con Caín, el primogénito de la familia. Sí, Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En Génesis capítulo 4, versículos del 8 al 12, encontramos esta historia, una historia lamentable, porque la maldición había llegado a la familia y la desgracia misma, porque los hijos de Adán y Eva entraron en conflicto. El pleito entre hermanos entró debido al pecado. Si no hubiese pecado, no hay pleitos entre hermanos, hay amor. A esto vino Jesucristo, a cambiar el odio en amor. Solamente Cristo puede cambiar las circunstancias en una familia donde hay enemistades entre los mismos hermanos. Y aquí tenemos la historia de Caín y de Abel. Génesis 4, versículos del 8 al 12. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. La sangre de todo ser humano clama a Dios cuando es derramada en la tierra. Cuando hay un asesinato, un homicidio, esa sangre clama a Dios venganza. Dios es el Dios de las venganzas y a su tiempo la venganza vendrá. En el último tiempo, cuando Cristo regrese, viene a hacer juicio a los malos, viene a hacer juicio a aquellos que no quisieron creer en el Evangelio de Jesucristo. Por eso, hoy más que nunca tenemos que orar por los hijos, porque el blanco del diablo son los hijos. Ya lo vimos con Caín, apenas nace Caín, el diablo tomó derecho legal por el pecado de sus padres.
Tenemos otro caso como el caso de Job. La historia de Job es muy interesante. Dice la palabra de Dios que un día se presentó Satanás delante de Dios y le preguntó Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió, de rodear la tierra. En el Nuevo Testamento encontramos en Primera de Pedro 5:8 que Satanás, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sí, allí el versículo 9 dice que vamos a resistir al diablo solamente en fe. En fe. En fe. Y la fe viene por oír la palabra, las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, oír de Jesucristo. Por eso cuando un padre y una madre enseñan de las escrituras a sus hijos, los están fortaleciendo en fe cuando el diablo los tiente. Y hoy en día la tentación es muy específica en lo sexual. El diablo está atacando con sensualidad, lujuria, concupiscencias. El diablo quiere atrapar al ser humano desde pequeño en la fornicación. Así que por eso tenemos que enseñar pero de la palabra también de Dios. dice, ¿no? Enseña que cuando viene el tentador y nosotros en fe, con oración, con la palabra, le resistimos, entonces también hay una respuesta, porque dice aquí en 2 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sí, porque el diablo está aquí en la tierra para probarnos si tenemos fe. Pero tener fe quiere decir tener una relación con Dios a través de la fe y de la sangre de su Hijo, y saber la palabra, declarar la palabra y realmente obedecer la palabra, amar a Dios y buscarlo en oración. Porque hay mucha gente, aún dentro de la iglesia, que es cristiana, que no está orando como debe orar, ¿no? Sí, Santiago 4:7 después buscas. La fe es un sexto sentido, es un músculo que hay que desarrollar. Nada tiene que ver con los 5 sentidos físicos. No, va afuera. Por eso es un sexto sentido, así es, que nada tiene que ver con el asunto del cuerpo. Sí, es sobrenatural. Es sobrenatural. Y además, pues porque viene de Dios a través de la palabra, las escrituras. La Biblia no es un libro natural, es un libro de sobrenatural y espiritual. Y además es hablar de un músculo también que hay que desarrollar, porque es donde viene la fuerza, la potencia de Dios. Y así como muchos se entrenan, por ejemplo, por su salud, ¿no? Muchos hacen ejercicios, así de igual manera es la fe. La fe requiere, así como uno va seguido a un gimnasio, a un parque a hacer sus ejercicios, lleva una estricta, vamos a decir, disciplina. Rutina de trabajo. Así mismo es, pero con la palabra de Dios. Y esta es mejor todavía, porque los ejercicios llegan al momento que te cansan, el mucho ejercicio. En cambio, la palabra de Dios nunca te va a cansar. Todo lo contrario. Y vamos a alcanzar lo inalcanzable también. Sí, debemos entrar entonces a una disciplina del estudio de la Biblia y de oración. Rutina, porque es hábito, cuando nosotros hacer un hábito del estudio de la Biblia. El estudio de la palabra y la oración, porque cuando oramos Dios nos fortalece, nos da fuerza. Sí. Santiago 4:7, esto es importante que lo conozcamos todos, seamos cristianos o no cristianos. Santiago 4:7, allí hay una gran verdad de Dios. Sí. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Aquí la Escritura dice que es el diablo el que huye de la persona, no la persona del diablo. Es el diablo que huye de la persona. El que conoce las Escrituras y sabe lo que representa Jesucristo, por eso dice, sométete a Dios en Cristo y resiste al diablo. Esto es guerra espiritual. Reprende al diablo en el nombre de Jesús. El diablo si nosotros huirá. no nos humillamos y buscamos en oración el rostro de Dios, no podemos resistirlo. No, o sea, porque la oración te da la fuerza para resistir. Dios mismo te da la fuerza para resistir. Aquí dice, por ejemplo, el 6 de Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso Jesucristo dijo, tienen por que la ser gracia como un que niño, tenemos porque que los niños son humildes, prevalecer. se humillan. Sí. La humildad es venir a Dios ante todo problema, ante toda circunstancia. Y reconocer también no hay nuestros arrogancia, errores y no hay pecados. orgullo. Vamos a Dios porque Él es el autor de la vida, Él es quien nos ama, Él es el único que nos puede ayudar en cualquier problema, aún por insignificante que sea. Sí, por eso tenemos que acudir a Dios. Si debemos, digamos, contarle a alguien lo que nos pasa y consultarlo con Él y su palabra, es con Dios. Él es el que siempre nos es una persona que no vemos, claro, pero que está presente sí. porque O sea, normalmente vamos Él es espíritu y queremos que alguien nos entienda, nos comprenda y le contamos nuestras cosas, pero no, es primero a Dios. Entonces Dios siempre te va a dar una palabra y esa siempre es la te va a dar oración. la fuerza para resistir. Esa es la oración. Y la gracia. Acercarnos a una persona que no vemos, pero le vamos a presentar nuestros problemas, porque esa persona que no vemos es la persona que nos va a ayudar. Esa es la oración, es lo que dice Hebreos 11:6. Dice allí que sin fe es imposible agradar a Dios. Es un acto de fe. Sí. Fe es acercarnos al invisible. Es creer en las palabras del invisible que son las Escrituras. Es creer que todo lo que dice la Biblia es de bendición a mi vida si la aplico en mi propia vida. Sin fe no puedo agradar a Dios. ¿Y para qué necesito la fe? Para resistir la tentación del tentador, resistir al diablo, para verle las espaldas al diablo, huir de mí, porque camino en fe, me fortalezco cada día en fe, leyendo las Escrituras, para que cuando el enemigo venga, entonces yo lo reprenda en el nombre de Jesús. Y esta enseñanza es desde la niñez. Así es. El padre y la madre deben enseñar las Escrituras a sus hijos, porque llegará el momento de la tentación en la adolescencia, en la juventud, cuando ya es casada la persona, o aún cuando ya está en la vejez. Hoy en día muchas personas que están corrompidas en la sexualidad con respecto a la pedofilia son personas prácticamente adultas o adultos mayores. Por eso los niños corren por peligro los niños. Sí, entonces tenemos que ir a Jesucristo en arrepentimiento de todo pecado. Por eso se predica el Evangelio. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay que es galardonador de los que le buscan. Así que por eso tenemos que ir a una iglesia donde se enseñe la Biblia. Todo pastor debe enseñar la Biblia en sus respectivas iglesias locales para que las personas que asistan se fortalezcan en fe, porque la batalla no es dentro de la iglesia, no, la batalla es cuando salgamos de la iglesia, en la calle, en la casa, en el trabajo, en la escuela. Estamos viendo cómo el enemigo está atacando la ciudad. Por eso vamos a la instrucción de la palabra de Dios
a las reuniones de la iglesia, y en cada iglesia generalmente hay una escuela para niños, una escuela bíblica especializada para los niños, generalmente cada fin de semana, cada domingo, escuela dominical se le llama en algunos lugares. Así que siempre hay una ayuda para los padres al dar conocimiento de las Escrituras. Bien, volvamos al caso de Job. David tenía que decirlo. Bueno, nada más hablar un poco más de la fe, porque la fe es infalible, no puede fallar. Y la fe es Jesucristo mismo. Sí. Y eso es lo que también nos dice allí mismo en Hebreos 11, empezando, bueno, versículos 1 al 3. El versículo 1 nos da la definición de lo que es fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza nos habla de confianza, que tú estás confiado de lo que estás esperando. Y que es verdadero. Sí, exacto, que tú te estás agarrando de esa esperanza que viene. Y la convicción de lo que no se ve quiere decir que tú estás viendo las cosas antes que vengan o antes que se hagan a luz, las estás viendo. Por fe. Por eso cuando hablamos la palabra es como si ya lo hayamos visto. Y entonces la esperanza viene a nuestras vidas, ¿no? O sea, viene más rápido de lo que esperamos. Y luego nos dice allí el éxito que tuvieron muchos personajes de la Biblia en Hebreos 11:2. Sí, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Todos los que menciona aquí Hebreos 11, prácticamente Hebreos 11 es un paseo de la fe, es un bulevar de la fe, donde nos habla de todos los personajes que tuvieron fe. Y todos ellos alcanzaron un buen testimonio por su fe. Es lo que nos dice aquí la palabra, el éxito de muchos de ellos. Así es. Además, también nos dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso es exactamente lo que dice Génesis en el capítulo 1, capítulo 2, que de la nada Dios habló la palabra y al hablar la palabra, al son de la palabra, las cosas se crearon, fueron hechas. Así que Dios practicó esto antes, practicó el de hablar las cosas sin verlos, pero Él sí lo veía. Lo puso en práctica para ejemplo a nosotros. Sí, porque nosotros tenemos que verlo porque está en la palabra y entonces lo tenemos que declarar. Sí, por eso los niños, hablando de ellos, ellos son de los mayores personas que tienen mucha fe, porque ellos no replican, creen lo que se les enseña, creen lo que ven, creen lo que sienten, y por eso ellos no tienen barreras en sí. Ellos por eso son gigantes de la fe realmente, los niños. Por eso Jesucristo alabó mucho a los niños, defendió mucho a los niños, y también Jesucristo les dijo a ellos que eran profetas. De la boca de los niños y de los que maman, dijo Dios, perfeccionaste la alabanza. Así que los niños están dentro del corazón de Dios. Así es. Y por eso Dios resalta, o Jesucristo mismo resaltó, tienen que ser como los niños para alcanzar el reino de los cielos, porque los niños tienen fe, y si ellos creen si ellos están enfermos, ellos creen que cuando van a pasar algún llamado, que cuando el anciano o el pastor les ponga sus manos, o su padre les ponga sus manos, ellos tienen fe que van a sanar. Y además pasan hasta para que Dios haga algo por sus padres, porque tienen fe, en cierta manera, y muchos padres son alcanzados por sus hijos también. Así es. Todo esto es enseñanza que están en las Escrituras. Dios ama a los niños. El fundamento de una sociedad está en la familia. Dios estableció primeramente el matrimonio entre un hombre y una mujer para que hayan hijos. Ahora los hijos tienen que ser protegidos en la oración y en la enseñanza de las Escrituras por medio de sus padres. Por eso tenemos que conocer la responsabilidad de ser padre. En el caso de Job, vamos a leer el capítulo 1 de Job, versículo del 1 al 4. Job era un padre muy responsable de su familia. Todos los días
él oraba a Dios a favor de sus hijos. Sí. Los hijos de Job ya eran grandes y los hijos de Job no andaban en buenos pasos. Job lo sabía, por eso él clamaba a Dios, pidiéndole a Dios perdón por los pecados de sus propios hijos. Toda persona, mientras es niña, tiene la cobertura de papá y mamá, pero ya cuando es grande, lo único que podemos hacer los padres es orar por los hijos que ya están más allá de la niñez, adolescentes, jóvenes, porque la adolescencia es una etapa de rebeldía en la naturaleza humana. El adolescente ni es niño ni es joven y entonces está en una etapa de rebelión a los padres. Tenemos que tener la sabiduría como padres para conducir a nuestros hijos en esa etapa de la adolescencia y de la juventud. Así que el poder del Espíritu Santo se manifestará donde hay oración. Aquí tenemos todavía los tiempos de Job, y Job, dice la Biblia, hacía sacrificios por sus hijos, porque decía Job, a lo mejor mis hijos han pecado. Sí. Vamos a leer Job 1, del 1 al 4. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí tenemos a un padre responsable, conocedor de cómo Dios actúa a favor de la familia cuando hay oración. Por eso lo que hacía Job era hacer sacrificios, esto es lo que hoy conocemos como la oración, la comunicación de la tierra al cielo. Nos comunicamos con Dios el Padre en el nombre de Jesús a favor de nuestros hijos, porque posiblemente nuestros hijos han pecado. En un mundo pecaminoso no sabemos el pecado que pueda haber en una persona, ya sea que haya entrado ese pecado por esto los deseos de ya los en la ojos, vida adulta de de los hijos. Sí. Pero en la vida de infancia uno tiene que orar por ellos. Sí. ¿Sí? Por eso cuando aquí vino el diablo, vino directo a atacar a Job por medio de sus hijos. Sí. El ataque del diablo a Job fueron sus hijos. En el versículo 1 vemos allí 4 características que tenía Job. Y nos dice que era perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. O sea, que era un hombre prácticamente intachable, o que llevaba una vida plena con Dios. Por eso Dios considera a Job como uno de los grandes justos en la tierra. Y en el versículo 5, como vimos, Job hacía 10 sacrificios cada mañana. ¿Sí? Como tenía 10 hijos, quiere decir que él hacía 10 sacrificios cada mañana, desde muy temprano. Uno por cada hijo. Uno por cada hijo. Hoy es más fácil porque hoy no necesitamos hacer 10 sacrificios o 10 holocaustos. Porque está el sacrificio de Cristo, porque la sangre ya de Cristo. hoy en día es la oración. Claro, y la sangre de Cristo. Sí, por el sacrificio mismo de Jesucristo, un mismo sacrificio bastó. Ahora es oración. El sacrificio de Jesucristo bastó para todos. Y pedir perdón por los pecados. Y por eso, pero de todas Cristo. maneras necesitamos hacer sacerdotes para los niños, y eso es pedirle a Dios perdón por sus pecados para que haya también reconciliación de parte de Dios a ellos. Por eso, conociendo de la obra de Jesucristo en la cruz, al vencer a Satanás, la Biblia dice que cuando Cristo
ascendió al cielo, dio dones a los hombres, instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para enseñar a la iglesia. Pero también la Biblia dice, y esto es importante, vamos a leer Apocalipsis, porque esto tiene que ver con todo cristiano que ha creído en Jesucristo. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 4 al 6. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí la Biblia dice que todo cristiano ahora es un rey aquí en la tierra y un sacerdote aquí en la tierra. Esto es en el reino de Dios. Esto tiene que ver con el mundo espiritual. El reino del Espíritu Santo está aquí en cada iglesia, en cada cristiano, y cada cristiano debe desempeñar el papel de ser rey y ser sacerdote. Por ejemplo, el rey es el que ejecuta la autoridad. Todo rey ejecuta una autoridad. Para decretar. Donde no hay autoridad ejecutada, hay desorden. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el país de Haití. Sí, hace 2 años mataron al presidente de Haití. Y ahora no hay un gobierno que establezca orden, y lo que hay en Haití es todo un desorden. Sí. La Biblia dice que cuando no hay rey, cada quien hace lo que bien le parece. Así que necesitamos establecer la autoridad, y en la familia quien ejerce la autoridad es papá y mamá. Es papá y mamá que debe ejercer esa autoridad. Leamos lo que está en Lucas capítulo 6, porque allí Jesucristo, Lucas capítulo 9, versículos del 1 al 2. Allí Jesucristo habló de poder y autoridad, y es el poder y la autoridad que cada papá y mamá debe ejercer en su casa contra espíritus inmundos. ¿Quiénes están perturbando a un niño para ser rebelde a la autoridad de sus padres? Un niño que no quiere obedecer, un niño testarudo, un niño berrinchudo. Todo esto es espiritual, pero para eso es la oración de guerra, reprendiendo espíritus. Antes de dormir, pongan manos sobre sus hijos, bendigan a sus hijos. Y cuando van a los salir demonios a la se les escuela reprende, también, pero a los hijos se les bendice. En la mañana antes de ir a la escuela, que hay que orar por ellos. Así es, antes de salir a la escuela. Y en la noche cuando se van a dormir. Hay que orar por sus hijos, únjanlos con aceite, y van a ver cómo Dios protegerá a sus hijos, sobre todo hoy de tantas enseñanzas contrarias que hay a las Escrituras. Jesucristo dijo que en los últimos tiempos vendría el tiempo del engaño, y eso es lo que estamos hoy conociendo. Pero cuando estamos actuando, orando por los niños, ungiendo con aceite, bendiciendo en lugar de maldecir, hay que bendecir a los niños. En cambio a los demonios, a eso sí hay que reprenderlos. Ese espíritu que está operando en un niño de terquedad, de testarudez, hay que reprender espíritus tercos, espíritus de rebelión. Son espíritus que perturban, y cuando después que lo hagamos o lo hayamos hecho, veremos el resultado, un cambio en la conducta del joven o del niño. Todo esto es espiritual. Vamos a leer Lucas 9 del 1 al 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí tenemos la autoridad que Jesucristo empezó a delegar. Todo rey debe ejercer autoridad contra los demonios. Y el sacerdote orar. El sacerdote, ahora la función sacerdotal es la oración.
debe interceder a favor de sus hijos. Hay oración, hay protección. No hay oración, no hay protección. Por eso tenemos que desempeñar los papeles de ser reyes y sacerdotes en el hogar, en el espíritu, ejerciendo autoridad contra espíritus malos y orando para que las bendiciones que Dios ha establecido para los hijos se cumplan. Así es. Sí. Por eso cuando Dios comenzó a llamarnos, esta fue la oración que Dios nos puso para orar por la familia, por los hijos, y lo encontramos en Números capítulo 6. Se le conoce como la bendición sacerdotal. Todo padre o madre deben ser sacerdotes para sus hijos, y esta es la oración registrada en la Biblia. Número 6 del 24 al 26. Cada padre, cada madre debe decir: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz de Jesucristo. Esta oración debe hacerse todos los días. Papá y mamá, háganlo y verán el resultado. No son palabras huecas, no son palabras ligeras, es lo fundamental que Dios ha determinado para la bendición de nuestros hijos. Así que estamos en un tiempo donde debemos buscar a Dios más que nunca, a través del estudio de la Biblia y la oración. Y como reyes y sacerdotes, ejercer la autoridad y orar. Así que terminamos haciendo un llamado a la salvación. Amigo, amiga, si eres padre, madre o cualquier persona, quieres recibir a Jesucristo, lo único que tienes que hacer es arrepentirte de estar en el desconocimiento de la verdad, apartado de Dios, y decirle a Jesucristo: entra a mi vida. Señor, hoy te reconozco como mi Salvador personal y te hago el Señor de mi vida. Amén. Si tú has hecho esta declaración, la Biblia dice que pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Bienvenido a la familia de Dios. De esta manera el reino de Dios se va extendiendo. Bien, pues gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.